tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. El tema de seguridad es una tarea pendiente. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado medidas importantes y la persona con la que vamos a conversar el día de hoy sabe bastante sobre este tema. Le invito a que se quede con nosotros. Bien, le presento a nuestro invitado, es el doctor Andrés Humano Rodríguez. Él es catedrático CONACYT, obtuvo su doctorado en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con 2 especializaciones en análisis de política pública e innovación gubernamental. Es secretario técnico de la Red Temática de Investigación CONACYT en Adicciones y Seguridad Ciudadana y miembro del Laboratorio de Estudios sobre Violencia en Fronteras. Y nos da muchísimo gusto que esté hoy con nosotros, doctor. ¿Cómo le va? Hola, Rocío, muy bien, encantado de estar contigo. Pues acaban de anunciarse medidas importantes en materia de seguridad para el país. No sé, desde su punto de vista, como conocedor de este tema, ¿qué piensa? Se habló de Sinaloa, de 10 ciudades violentas, entre las cuales se incluye Tijuana. Usted reside también en una ciudad violenta. ¿Cómo ve este plan? ¿Es nuevo? ¿Podemos esperar que tenga resultados a corto plazo? ¿Arranca en Culiacán? ¿Qué piensa de todo esto? Pues es un plan que toma aspectos de 3 distintas experiencias. Por un lado, sí hay algo de continuidad respecto a lo que se venía haciendo el sexenio pasado, es decir, hay una apuesta por seguir, ¿no?, tratando de disminuir la violencia a través de la Guardia Nacional, ¿no?, de recurrir a personal militar y al despliegue de personal militar en territorios para tratar de reducir la violencia. Eso sigue ahí. Hay una parte que, digamos, también tiene que ver un poco con el sexenio pasado, pero ya le meten una focalización más interesante. Ya no es programas sociales generalizados, esperando, ¿no?, que de esa forma de atender las causas se pueda reducir la violencia, sino ahora es, vamos a ir a las causas, pero de manera focalizada, que me parece es mucho más inteligente e interesante que apostarle a estos programas universales que no necesariamente tienen resultados positivos en materia de seguridad, ¿no? Normalmente, cuando queremos atender violencia a través de causas, los programas focalizados, los que llegan a las personas de mayor riesgo, son los que funcionan mejor más que los universales. Entonces hay algo de eso, pero también, si bien se mantienen algunas cosas con sus matices del sexenio anterior, hay cosas interesantes que retoma el nuevo secretario de Seguridad, ¿no?, Omar García Harfuch, un hombre pues de todas las confianzas de la nueva presidenta, con la que trabajó en la Ciudad de México durante 6 años como secretario, con resultados positivos en el tema de homicidios, de incidencia delictiva, unos temas ahí un poco complicados con un aumento en las cifras de los homicidios no explicados, pero que tuvo resultados, podríamos decir, en general positivos en la Ciudad de México y trae cosas de lo que hizo, en particular con todo el tema de inteligencia y detención e inhabilitación de generadores de violencia, ¿no? Entonces va a meter este componente de, a ver, queremos entender quiénes son los generadores de violencia, dónde están, cómo operan, y a través de las estructuras de inteligencia ir armando los casos para hacer las detenciones y colaborar muy de cerca con la Fiscalía, que es algo que sucedió mucho en la Ciudad de México y lo podían hacer porque pues en su momento Ernestina Godoy, que era la fiscal, pues trabajaba muy de cerca con ella, con ellos y podían armar una estrategia donde iban muy coordinados Fiscalía y Secretaría de Seguridad. Entonces algo están pensando en ese sentido, dándole un nuevo rol al Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el CISEN y luego se ha ido transformando, pues parece que se rescata y se le incorpora de manera importante ahora a la estrategia de seguridad, ya cambiándole el enfoque de lo que era antes un centro más hacia seguridad nacional. Ahora lo van a estar utilizando intensivamente para temas de seguridad pública. Y bueno, también
esta idea que me parece que es lo más interesante del programa, que es el trabajar muy de la mano con gobernadores, buscando resolver y crear respuestas, digamos, desde lo local, a nivel estatal, con los gobernadores, trabajando con sus policías, con sus secretarías, para ver cómo desde lo local se pueden construir estrategias para las problemáticas específicas de Sinaloa, de Baja California, etcétera. De Tamaulipas. De Tamaulipas. Uh-huh. Sí, esta parte me parece muy interesante porque es desarrollar un programa de acuerdo a la zona en donde se está combatiendo. Bueno, pues tengo varias preguntas. El asesinato de este alcalde de Chilpancingo ha dado muchos comentarios porque dicen ya no fue nada más ejecutar a alguien, sino la manera como lo hicieron, como pasó. Se dice que en Chilpancingo, si no es negociando con los delincuentes, no se puede. No sé en cuántas otras partes del país pase lo mismo, ¿verdad? Y en ese sentido, con esa realidad, pues no sé, desde su punto de vista académico y analista, ¿qué piensa? Pues digamos, no es viable tratar de atender el problema de crimen organizado y de delincuencia de alto impacto si no se parte de atender las líneas que conectan al Estado y a la política con la criminalidad, ¿no? A final de cuentas, hay una infiltración del Estado por parte de los grupos criminales, y estas zonas grises en las cuales interactúan Estado y criminalidad, pues es en gran medida la explicación de la violencia en muchas partes del país. Y efectivamente, pues en Guerrero tenemos una situación donde pues los niveles de gobernanza criminal son tan altos que pues no es posible para un presidente municipal poder llegar a gobernar un territorio hoy si no llega a algún tipo de acuerdo con algún grupo criminal. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hoy el Estado no tiene la capacidad de imponerse, ¿no? Y es tan claro que lo que sucedió con este alcalde de Chilpancingo no fue una sorpresa. Es decir, primero habían, digamos, ya asesinado a su secretario de Seguridad, habían ido con el tema del secretario del ayuntamiento. Es decir, no es un tema que no estuviera ya anunciado. Y pues desgraciadamente lo que también mencionó en su momento Harfuch, pues fue que él iba a una reunión, precisamente una zona controlada por un grupo delincuencial. Doctor, vamos a hacer pausa. ¿Verdad? Está muy interesante este tema, pero vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Diálogos desde la Frontera.
Bien, pues retomando el tema, sí, el secretario de Seguridad dijo que él iba a una entrevista, y bueno, lo mismo se dice en el caso de Sinaloa, doctor, con el gobernador, que dicen que pactó con uno de los dos grupos rivales y que, bueno, es del dominio público que se dice al respecto de esto. ¿Difícil la gobernanza en zonas así o difícil en general cuando determinados grupos imponen condiciones y donde está en peligro la vida? Yo no quiero imaginarme cómo asume el poder el nuevo alcalde de Chilpancingo, que es un doctor y que, ¿cómo se llama? Que dijo que lo están cuidando, que no lo dejan salir y todo. Bueno, en una zona de combate entre dos grupos tan peligrosos que se atreven a hacer algo así, ¿qué se puede esperar? Entonces, son estas acciones del gobierno que se tienen que dar rápido, porque ¿qué sucede con la perspectiva de la ciudadanía, doctor? Dicen, bueno, se está perdiendo el control, o sea, ¿a dónde estamos llegando? Desde hace tiempo, pero ahorita con estos ejemplos, ¿verdad? Sí, no, en esas zonas se ve un claro deterioro de las capacidades estatales, se ve una cooptación del crimen organizado, de las estructuras del Estado, y desgraciadamente en ese tipo de territorios sí necesitamos un rol más activo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Me parece que en muchas partes, como en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, pues la estrategia ahí no es el tema de recurrir a militares, pero hay zonas del país por este tipo de dinámicas, lo que hablamos hace rato de lo interesante de generar respuestas específicas con los gobernadores a cada una de las dinámicas de estos estados, por eso es interesante, porque hay zonas donde a lo mejor lo que vas a requerir es precisamente la profesionalización de tu policía, la mejora en la eficiencia de las fiscalías, desarrollar capacidades a nivel local, una visión más policial y más ciudadana. Y hay zonas donde pues, se requiere una intervención de otro tipo, donde ahí sí se requiere una recuperación, ¿no? del territorio por parte del Estado. Por eso tienen que coordinarse a nivel local. A final de cuentas, las experiencias que tenemos sostenidas de reducción de la violencia, pues han sido esas. Tenemos el caso de Coahuila, que pues, en 2011, 2010, pues era una realidad terrible, estaban en los primeros lugares de violencia, ¿no? Con todo el tema de los Zetas y lo que sucedió en aquella época. Y hoy, pues si uno ve ya tiene tiempo, las 10 ciudades más seguras del país, conforme INEGI, ENVIP, etcétera, pues 4 de Coahuila normalmente aparecen ahí. Y una ciudad fronteriza que fue muy complicada como Piedras Negras tiende a aparecer en segundo lugar. Entonces, ¿cómo le hicieron ahí? ¿Qué sucede, por ejemplo, en Aguascalientes? ¿No? ¿Qué se está haciendo bien en Aguascalientes? Que logran de alguna manera mantener, digamos, niveles bastante, digamos, controlados de violencia e inseguridad. Y cuando uno ve estos casos, el de Yucatán, que es un poquito diferente por dónde está ubicado y demás, pues entendiendo que mucho tiene que ver con las dinámicas locales, el compromiso sí, del gobernador, la participación de la sociedad civil, el compromiso del empresariado, y bueno, toda esta estrategia, digamos, que se desarrolla a nivel local y que complementa el gobierno federal para ayudar a dar condiciones que permitan reducciones sostenidas de la violencia. Me parece que en algunos casos se ha apostado, como es el caso, por ejemplo, de Sinaloa, a que el monopolio de un grupo criminal que se autorregula puede dar, digamos, una reducción de la violencia. El problema es que te puede suceder, sí, ¿no? Un grupo criminal sin competencia criminal que se autorregula para no caer en ciertos actos violentos, pues te puede dar un periodo de estabilidad en temas de violencia, pero pues es muy endeble, porque en el momento en que cambien esas dinámicas criminales, pues el Estado no tiene capacidad para contener pues el evidente espiral de violencia que se da en ese tipo de casos, como ha sucedido ahora en Sinaloa, cuando, digamos, ese equilibrio que tenías se mueve, pues el Estado ya no tiene la capacidad. Lo que le llaman la paz narca, ¿no? Correcto. Y en ese sentido se rompió, ¿verdad? Y pues empieza esta confrontación y enfrentamiento que lleva, más que nada, lo preocupante es la sociedad, ¿no? Que está en medio de este pleito entre dos grupos criminales y el saber, bueno, quién está gobernando. Claro, ¿no? Porque
primero dices, ¿quién está gobernando? ¿El Estado tiene capacidad o no tiene capacidad de gobernar y de ejercer el Estado de Derecho? Pero aparte de quién está gobernando, es decir, este Estado realmente es un Estado que está buscando poner orden y garantizar la seguridad, o es un Estado que está, digamos, de alguna manera jugando con uno de los bandos. Y entonces se vuelve más complicado, porque entonces ya estamos hablando de un Estado que no está haciendo como tal su función, sino que opera en una relación, digamos, simbiótica con los grupos criminales. Y entonces se vuelve muy difícil para el ciudadano pues diferenciar dónde acaba el gobierno y dónde terminan los grupos criminales. Y ese pues es el peor escenario posible. Sí, usted hablaba hace ratito que fue muy interesante la enumeración de factores para tener éxito en este tema de seguridad. Creo que una parte muy importante que ahora parece que se va a implementar con inteligencia es la depuración de los cuerpos policíacos, porque pues la delincuencia que dice los infiltro están a mi servicio determinados jefes policíacos y bueno, pues al estar infiltrada la corporación, pues no tiene éxito. Entonces creo que esa parte también es muy importante dentro de la suma de factores. No, claro, pues el tener policías profesionales, capacitadas y sobre todo, digamos, que no estén infiltradas es fundamental. Algunas de estas ideas no son tan nuevas. Curiosamente, y podemos hablar de muchos errores que se cometieron, pero algunas incluso se retoman de lo que fue en su momento la creación y el fortalecimiento de la Policía Federal en el sexenio de Calderón. Y algunas ideas eran buenas y ahora se retoman. Una de estas cosas, por ejemplo, que era la Academia Nacional de Policía, que va que viene, el tema de la evaluación, ¿no? de que ahora el secretario ejecutivo retome, que podemos evaluar a las fiscalías y a las policías para ver realmente y comparar cómo van de una manera seria y que no permita lo que sucede hoy mucho, que pues es que las fiscalías manipulan luego mucho los datos para tratar de salir mejor evaluadas. Sí, desafortunadamente. Y en ese contexto, pues había por ahí algunos comentaristas o analistas que preguntaban, bueno, con este anuncio del plan de seguridad de la presidenta Sheinbaum, ¿dónde queda la Fiscalía General de la República? Ahorita que usted mencionó el papel de las fiscalías, que eso es muy importante, muy, muy importante, y el éxito para la labor de recuperar de la seguridad. Creo que nos vamos a ir a pausa. Me parece que sí, y vamos a regresar con esta tercera parte de esta conversación con el doctor Sumano después de esto.
Doctor, en este tema de la seguridad, los tiempos son importantes. ¿Hay un plazo, tomando en cuenta que entró un nuevo gobierno, para que pues la ciudadanía pueda estar cierta de que se avanza? Bueno, yo me imagino si pacifican Culiacán, en este momento, por ejemplo, o si logran en Guerrero, o sea, aunque sean metas ciudad por ciudad, ¿cómo está el tema del tiempo? No, el tiempo importa y importa mucho, ¿no? Es decir, por ejemplo, es importante, sí, atender las causas, claro que sí, pero el tema de atender las causas es que toma tiempo. Para tener un efecto atendiendo las causas de reducción de la violencia, estamos hablando de años. Y de ciudadanía en lugares como ahorita, como Culiacán, como en Chiapas, que tenemos también un problema muy fuerte en Chiapas, pues no hay tiempo, ¿no? Entonces, ahí pues toca atender síntomas, ¿no? Hay veces que toca atender causas. Hoy, en el tema de seguridad, en muchos lugares hay que atender síntomas porque el paciente se nos está desangrando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detener la hemorragia y luego ahora sí trabajamos con todo lo demás, hablando ya de atender causas. Me parece que el secretario de Seguridad lo tiene claro. Está en una posición ahorita donde pues puede tomar ventaja en el sentido de que tiene toda la confianza de la presidenta. Lo ha puesto en una posición que difícilmente se da, donde va a poder de alguna manera sí ejercer un rol de coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa, que luego es muy complicado que la Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de la Marina quieran realmente coordinarse, ¿no? O hacerle Porque caso a un civil. ¿es verdad esa rivalidad que hay entre las dos? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Es un hecho que sí. Sí, no, por supuesto, pues son dependencias que de alguna forma hay una competencia y además pues se vuelve más complicado cuando digamos quien coordina es un civil, ¿no? Porque pues ellos están, digamos su formación es pues seguir el mando militar. Pero bueno, hoy en una figura particular, en un contexto particular, pues Omar García Harfuch tiene esa ventaja de que sí le han dado una posición que hoy por hoy sí le permite de alguna manera coordinarse un poco mejor con Ejército y Marina y van a tener que empezar a dar resultados pronto pues en muchos de estos lugares, ¿no? Porque al final de cuentas pues llevamos más de 18 años con una estrategia de seguridad que no mejora. Si bien es cierto, el último sexenio hubo un estancamiento de las cifras de homicidios dolosos, pues mucho de ese estancamiento es, bueno, uno, están estancadas en niveles muy altos y además mucho de ese estancamiento se debe gracias a la reducción en la Ciudad de México. Pero si bien en la Ciudad de México se avanzó, pues tienes territorios como Chiapas, como Sinaloa, como Guerrero, donde la situación se ha deteriorado de manera importante. Entonces, pues para poder recuperar la credibilidad en una estrategia de seguridad, va a depender mucho de resultados pronto. Pronto, ¿verdad? O sea, el tiempo. 3 escenarios, doctor, antes de que se nos termine el tiempo. Usted hablaba de programas de seguridad focalizados en la zona donde se aplican. Esta caminata que ha tenido muchos significados de la autoridad militar y el secretario de Seguridad por una de las calles de Culiacán. Incluso por ahí algunos columnistas señalaban que a lo mejor fue que fueron a una entrevista, a un encuentro. Desde ese punto de vista de la interpretación, y bueno, que estuvieran juntos, ¿no? La Secretaría de la Defensa y el Secretario de Seguridad. Y la otra parte que se ha remarcado mucho, la inteligencia. Se dejó de utilizar en el combate a la delincuencia, en el tema de seguridad, la inteligencia se dejó, no hablo del cerebro, sino de lo que es la estrategia, se dejó de usar, o sea, porque tanto resaltarlo, e incluso acaban de nombrar el secretario de Seguridad aquí en Tijuana y es un hombre que fue parte del CISEN. Entonces, eso, ¿qué representa? ¿Cómo lo interpretamos? Sí, bueno, evidentemente mucho del estilo de gobierno de la Cuarta Transformación ha sido un estilo de gobierno basado mucho en símbolos, ¿no? Entonces,
esta idea de comunicar a través de símbolos. Entonces, el caminar, ¿no? Las autoridades juntas en Culiacán, pues es parte, ¿no? De tratar de mandar estos símbolos, ¿no? A la población. Pero sí, el tema de la inteligencia, más que se dejó de utilizar, se tiene la capacidad para hacer inteligencia, pero se tomaba la decisión de no utilizarla, ¿no? Sí había, me parece que muy evidentemente, una política, en particular hacia los militares, de no intervenir, ¿no? Tratar de no intervenir en temas que estuvieran relacionados con crimen organizado, violencia. Es decir, están ahí, tienen una presencia en el territorio, pero no tengan, digamos, un rol más activo en garantizar la seguridad, ¿no? Observan, ven, pero no se involucran. Y bueno, ¿para qué quieres entonces mandar guardias nacionales a un lugar si realmente, pues, prácticamente están dando, digamos, nada más testimonio, ¿no? De lo que está sucediendo? Y eso me parece que va a cambiar con la idea, eso sí, de a través de inteligencia, ¿no? A través de inteligencia ir, pues, identificando las redes y ver cómo vas desarticulando las redes, que fue un poco de lo que hicieron en la Ciudad de México, ¿no? La Unión Tepito. La Unión Tepito fue uno de los grupos que desaparecieron haciendo eso. Vamos identificando las redes y vamos armando una estrategia de cómo la podemos desmantelar, ¿no? A partir de inteligencia. Entonces, por ahí es lo que quiere hacer, digamos, me parece, el secretario de Seguridad. Pues vamos a estar platicando mucho de esto, doctor, porque es su tema. Y ya nos faltó comentar lo del Mayo Zambada y toda esta reestructuración de grupos y liderazgos, pero pues le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros. Y bueno, a manera de reflexión, ¿qué nos puede dejar? Pues lo que yo puedo dejar a manera de reflexión es que son 18 años con una crisis de seguridad importante en el país, o podemos hablar incluso hasta de más años. Me parece que sí hay muchos aprendizajes, ¿no? Hay experiencias que han funcionado en algunos lugares, tenemos casos de éxito, claro, en contextos particulares, en momentos particulares, no todo sirve en todos lados al mismo tiempo, pero sí hay cosas que hemos aprendido de cómo podemos tratar de atender la problemática de violencia e inseguridad que tenemos. Entonces necesitamos regresar a recuperar ese conocimiento que hay y utilizarlo para generar estrategias mucho más inteligentes para tratar de pues, frenar este problema que ya nos viene aquejando de muchos años atrás. Muchas gracias, de nueva cuenta, muchas gracias. Y a usted también muchas gracias por su atención y como siempre me gusta agradecer el apoyo de este gran equipo, Óscar Ochoa, nuestro coordinador aquí en el estudio de televisión y por supuesto a nuestros muy queridos y eficientes becarios, Yareli Núñez y Leonardo Barajas. Y por supuesto, pues lo esperamos en la próxima de Diálogos desde la Frontera.